Ah, sí, ahí está, ahí está. Debería quedar definida hoy, Felipe, si Carlos Leder queda o no en libertad, o los delitos que cometió Leder, todos por supuesto en los años 80, cuando era el traqueto, el narcotraficante Carlos Leder, prescribieron, que es lo que alega su defensa. Pues Néstor, uno sin conocer bien la sentencia, pero es claro que lo que dice la abogada en principio pues resulta cierto, Néstor, porque si fue condenado a 24 años y la sentencia es del año 95, pues ya prescribió, que es la pena máxima que le impusieron. Pero es a priori lo que uno podría decir, ¿no? Sin conocer realmente, pues no conocemos la sentencia, de acuerdo, etcétera. Pero el señor Leder pues, ya estuvo ya estuvo 30 años en Estados Unidos preso. Y ahora pues le aparece este proceso que curiosamente me llama la atención. 33 años preso, Felipe, 33, porque fue extraditado en el sí, de una 87. condena de 80 y pico más no sé cuántos, sí, eso, ¿no? Pero me llama mucho la atención que en el documento que mostró la abogada no aparezcan procesos pendientes ni sentencias pendientes en el sistema de la Fiscalía. Y haya aparecido este proceso, ¿no? Eso es lo que le quería preguntar a la abogada, porque hay aparentemente, como en el trayecto de todo esto ha sido la digitalización de todos esos procesos judiciales, algunos o mal hechos o mal digitalizados se perdieron. Cuando él preguntó para regresar a Colombia si tenía procesos pendientes, le dijeron no, porque no aparecía el que apareció. Pero fíjese que en ese documento de la Fiscalía son claros en decirle, este no es un salvoconducto. Es posible que en otros despachos judiciales exista algún requerimiento en su contra. Carlos Leder, lo que hemos conocido en esto es que no le consultó a sus abogados, tomó un vuelo sorpresivamente y llegó a Bogotá. Llega a Bogotá con el documento de la Fiscalía y haciendo el registro y la revisión, los agentes de Migración Colombia se dan cuenta que están vigentes 2 órdenes de captura, que son las que hoy lo mantienen detenido por porte ilegal de armas, del año 95 es la condena, en este caso, por un juzgado especializado de Bogotá. Claro, pero es una condena lo que está pendiente, ¿no? Es un proceso. Sí. No es un proceso, o sea que las condiciones de la prescripción son bien distintas, porque no es un proceso que haya quedado ahí respecto de un hecho que pasó hace 40 años, que nunca se terminó de investigar ni de sancionar, sino que tiene una condena que no ha pagado, y entonces pues ahí hay una regla que es distinta, y vamos a ver el juez del habeas corpus cómo lo resuelve, pero a mí pues en principio me parece que el señor Leder la va a tener compleja con la justicia colombiana porque tiene una deuda pendiente. Pues ojalá, ¿no? Le insisto, es una condena, no por eso, un proceso judicial. Claro, pero están los abogados intentando homologar la condena, que lo que pagó en Estados Unidos, se le conmute por pena cumplida en Colombia. En eso están los abogados en Colombia. Ah, sí, pero eso sí está difícil porque si eso podría ser posible si los hechos respecto de los cuales se le condenó en los Estados Unidos pues fueran los mismos. Pues claro que no son los mismos, de acuerdo. Se le investigaba. No, es que en Estados Unidos, podría ser. Usted lo sabe mejor que yo, en Estados Unidos fue a pagar puro narcotráfico. En Colombia él tiene la complicidad con todos los delitos, todos los magnicidios de los años 80, Felipe, que le tocaron a usted. Néstor, la pregunta esa extradición, es si después Felipe, casi de 40 años... Esa extradición fue en el gobierno... La pregunta es si después de casi 40 años... El gobierno Barco fue año 87, la extradición de Carlos Leder a Estados Unidos. Por eso, y la pregunta es si casi después de 40 años tiene sentido que Carlos Leder siga pagando una pena privativa de la libertad. Y yo me inclinaría a pensar que no, Néstor. ¿Por qué? Porque realmente, digamos, después de servir una condena tan larga, extensa, de hecho contribuir en parte también a casos de verdad, pues la justicia tiene que tener también algún punto final, digamos, si no, todos deberían ir a cadena perpetua. En algún momento tiene sentido que incluso los peores criminales salgan de la cárcel. Luis Ernesto, yo creo que sí, porque así hemos diseñado nuestros sistemas de justicia. Él no ha pagado en Colombia por los delitos que cometió. Pero por decisión de Colombia también, Néstor. Pero es por decisión de Colombia que decidió extraditarlo, y así hace Colombia cada vez que extradita a alguien. Cuando extradita a Colombia, alguien está cediendo esa posibilidad de que pague cárcel en nuestro país para que la pague en otro país, sea Estados Unidos o cualquier otro. Usted me va a decir lo mismo sobre los narcotraficantes paramilitares extraditados hace 16 o 17 años a Estados Unidos. Pues sí,
Sí, y aquí cuando han vuelto, y lo he dicho en este programa, y venir a pagar, la condena correspondiente la extradición de un ciudadano colombiano a otro país no implica que se renuncie a que pague por sus delitos en Colombia. Lo debe hacer una vez termine de pagar su pena fuera del país. Es que una cosa. Pero a la pregunta de Néstor, Mancuso, ¿y para cuándo entonces las condenas de Mancuso? A la pregunta de Néstor, justamente empezó a pagar, ¿o no? Mancuso, no, es que aquí miden con un rasero diferente, o es que acaso fue Leder un criminal peor que Mancuso, por decir algo. Son iguales, solo que Leder pagó más tiempo porque no se acogió un proceso de blindados, protegido por el Estado, gestor de paz, y el señor Leder, que ya estuvo 40 años preso. Entonces, es que tiene una condena pendiente de 24 años en el juzgado 18 de ejecución de penas. A ver, ¿de qué estamos hablando? Felipe, los dos son un par de criminales, o sea, piensa usted... por eso le digo. Felipe, a usted le tocaron, usted trabajaba en ese momento. Claro que sí, no, es que yo no estoy defendiendo a Leder, Néstor. A nosotros nos tocó el asesinato de Galán muy cerca, el asesinato de don Guillermo Cano también muy cerca. Bueno, en fin, todos los asesinatos de los años 80 y principios de los 90. Pero entonces, si vamos a condenar al señor Leder a que cumpla esta condena, pues pues la justicia decide que debe cumplir estos 24 años. Pregunto yo, ¿y los otros? Felipe, es que Néstor, son casos diferentes. De salida. Porque con el argumento de que uno el que es delincuente es delincuente, no. Néstor. 7-10 minutos. A ver, pues Felipe, ya que me metió en este tema, para quien quiera opinar sobre Carlos Leder, que en su momento fue una leyenda, era un muchachito, la verdad, medio fanfarrón, que posaba de La Plata, hizo, ¿se acuerda? La Posada, la de Armenia. La Posada alemana, claro. Hizo su movimiento latino para meterse en política. ¿Sabe que leí una historia este fin de semana que es interesante, Álvaro, solamente un dato, de la influencia más del papá de Carlos Leder? El papá de Carlos Leder es el que crea inicialmente la Posada alemana y luego la hereda su hijo Carlos Enrique. Así que la presencia de los Leder duró mucho tiempo en Armenia, en el departamento del Quindío, y el padre de Leder es el que primero crea la Posada alemana. La historia, por ejemplo, dice que allí estuvieron en su momento, hace muchos años, importantes dirigentes políticos como Darío Echandía, en su momento, y luego ya en los 60, 70 es cuando la hereda Carlos Leder. No meta al maestro. No, por supuesto, pero Carlos, es que le doy la ayuda de memoria de la historia de cómo llega la familia Leder a Colombia. 7-11 minutos. Álvaro. Carlos Leder tiene la importancia de que es el primer gran capo, la leyenda. Él se inventó la figura del gran capo del narcotráfico, con todos sus excesos y su pretendida influencia. Se diferencia en que no fue tan sanguinario. Pablo Escobar después llevó eso a otro nivel, que fue lo de crear ejércitos de sicarios para enfrentar al Estado. Pero el capo de película, Gastón y Lobo, fue Leder. Y Colombia, pues ahí empezó, esa fue la tradición más importante porque fue el primer capo. La pregunta es si... Yo creo que Leder, si me permite un segundo, Leder era un capito al lado de Pablo Escobar o al lado de los Rodríguez Gacha, que ya existían en el mundo de la criminalidad en ese momento, Álvaro.